nuevamente por la invitación. Y es cierto, hoy día tenemos una conversación bastante interesante, porque en general el tema de la propuesta de valor es una temática que hemos probablemente escuchado bastante en todo lo que es marca profesional y empleabilidad, pero en estricto rigor es muy bueno poder definirle y entender qué es la propuesta de valor, para que así también nosotros, y en el caso de ustedes que están iniciando idealmente su carrera profesional, puedan ir reconociéndole en las diferentes etapas que van a ir creciendo y viviendo. Así que siéntanse la libertad, como lo hacemos en los otros cafés. Si hay dudas, poder hacer el comentario vía chat, poder también hacer preguntas abriendo su micrófono, porque la idea es que, como lo bien dice, es un café, es una conversación, más que un monólogo. Entonces la idea es que ustedes vayan reforzando cada uno de los contenidos y puntos que vamos viendo. Así que comencemos, ya estamos en hora, y la idea es que, como les comentaba, vamos viendo y trabajando cada uno de los puntos. Y lo primero que quiero comenzar y comentar con ustedes, obviamente, es partir con esta imagen. Y quiero ahí que ustedes me comenten qué es lo que ven en esta imagen. Y ahí pueden colocarme conceptos en el chat o pueden también habilitar su micrófono y contarlo. Pero la idea es que me cuenten un poco qué es lo que ven en esta imagen. ¿De acuerdo? Trabajo en equipo me coloca Débora. Carolina, trabajo en equipo, perfecto. Un equipo, perfecto. Un equipo comprometido, dice Manuel. Trabajo en equipo, perfecto. Colaboración, perfecto. ¿Ya? ¿Qué otras características logran ver? ¿Qué cosas le llaman la atención? Coordinación y apoyo, pone Macarena, súper bien. ¿Ya? ¿Qué otras cosas le llaman la atención fuera de las características o habilidades que están describiendo? ¿Hay un contrato? Sí, perfecto. ¿Qué otra cosa hay en el entorno que puedan llamarle la atención? Entrevista en grupo, ok, perfecto. Hombres y mujeres, diversidad, dice la Geo, súper bien. Organización, perfecto. ¿Qué otras cosas logran visualizar en la fotografía? ¿No se le ocurre nada más? Tecnología, bien. Algunos con computador, otros con libretas, pero todos en la misma orientación, colaboración, unión, perfecto. Perfecto. Unos conceptos más y vamos a ver el punto principal. Organización, dice Débora. Perfecto. Adayano había comentado sobre unión. Perfecto. Espacio limpio. Perfecto. Organizado. Bien. De las personas, ¿qué características? Ya me hablaron de los libros de apuntes, ¿cierto? Algunos con computador. Eh, como IA, perfecto. Habla Paloma. ¿Qué otras características, por ejemplo, pueden notar en cada uno? ¿Hay algún factor en común en ellos, fuera de la tecnología o de los equipos o libretas que usan? ¿Ven algún factor o característica en común en ellos, fuera del entorno, sino que en lo que logramos ver, un objetivo en común? Perfecto, perfecto. Ropa semiformal, perfecto. Unos dos comentarios más y vamos a aclarar la fotografía. Jóvenes, perfecto, perfecto. Diversidad, perfecto. Bien. En general, efectivamente, cada uno de los puntos que fueron conversando, efectivamente, es información que está proporcionada dentro del... Sin embargo, hay una característica súper relevante que ahí algunos la destacaron y la nombraron. Cuando uno empieza a hablar de propuesta de valor o de oferta de valor, ¿cierto? Que también la podemos conocer, pero más como propuesta de valor, es que cada uno de los miembros de esa mesa tenía características diferentes. No usaban el mismo vestuario. Ahí Rosana está haciendo efectivamente el tema, los relojes, inferir que son puntuales, perfecto. Son todas características y creencias que van aflorando dentro de la conversación, y eso nos da información, súper válido. Porque toda información que vemos en la imagen, como estaba descrita anteriormente, y voy a volver a ella, ¿cierto? Nos permite reconocer que cada uno de los que está en esta imagen son distintos, ¿cierto?
Vemos personas de diferentes géneros, ¿cierto? Diferentes vestimentas, ¿cierto? Diferentes características, ¿cierto? De tono de piel, por ejemplo, y un montón de otra información que simplemente logramos visualizar cuando estamos nosotros expresando, ¿cierto? Lo que muestra esta fotografía. Por lo tanto, en simple, cuando ya estamos hablando de una propuesta de valor, es reconocer las características que nos diferencian. ¿De acuerdo? Entonces aquí, obviamente, yo quiero plantearles una pregunta. ¿Ustedes tienen identificado, no sé si, no una gran volumen, hablemos de solo una característica, alguna característica personal que los haga distinto a sus compañeros o a sus colegas de igual formación? Y si la tienen identificada, ¿podrían compartirla por el chat, por ejemplo, o habilitando su micrófono? Innovador. Manuel me dice innovador. Perfecto. Manuel, si quieres puedes habilitar el micrófono y cuéntame un poco cómo te diste cuenta de esta característica de innovador. Hola, buenas. Hola Manuel, buenos días, Bueno, bienvenido. gracias. Me di un poco cuenta que me caracterizaba más por ser innovador porque terminando mi carrera, empecé a hacer mi tesis y la tesis yo se la propuse a mi profesora. Y bueno, con todo lo del estallido social, con todo el tema del que después vino el coronavirus, mi tesis fue modificándose porque al principio era de laboratorio y terminó siendo algo más bien teórico. Perfecto. Pero terminó siendo una muy buena tesis y ahora está al punto en que vamos a intentar patentarla. Y estoy intentando Bien. hacer varios proyectos con la profesora. Entonces, me di cuenta que era innovador porque logré tomar algo que, si bien se hacía, le logré dar una vuelta y empecé a colocar ideas por allá, ideas por acá. Y en el laboratorio los chicos me decían, oye, ¿sabes qué es súper buena idea? Hagamos esto. Y empezamos a escalar esta tesis que no era algo tan grande, en proyectos que iban haciendo cada vez más grandes, con más cosas. Y me di cuenta que al final fueron ideas que nacieron en mi cabeza, que me hicieron dar cuenta que mi gran característica es que era innovador, que tenía esa capacidad de saber, oye, ¿sabéis qué? Podríamos hacerlo de esta forma. Y así fui dando cuenta que yo creo que ese es mi gran valor que yo puedo otorgar, Ya, que yo puedo innovar, que puedo adaptar, que puedo mejorar las cosas. perfecto. Quiero destacar algunos puntos de lo que tú comentaste de tu declaración, Emanuel, y qué bueno que la lograste compartir, porque efectivamente, primero, hay una clara definición de lo que se entiende por innovación, que en estricto rigor es algo que ya existe y de alguna manera le damos una vuelta, una visión, una vuelta de tuerca adicional y nos permite tener algo totalmente distinto a lo que era original, o por lo menos con ciertas características, que expresa plenamente de cómo fue el proceso de inicio de cierto de tu tesis hasta terminar en los proyectos que estás describiendo a continuación. Y lo otro relevante es que hace una súper buena conexión de tu experiencia, en el sentido de decir, ok, ¿cómo esto yo lo llevo al día a día? Cuando logramos identificar esta característica, por ejemplo, como la que comenta Emanuel, es súper importante, ¿cierto?, que estemos conscientes de esas diferenciaciones, porque esas diferenciaciones van a tener el factor de nuestra propuesta de valor. Así que gracias, Emanuel, por compartirlo. Un dato, como ya lo puso Geo en el chat, recuerdo a las personas que acaban de ingresar, ¿cierto? Colocar en el chat su nombre y su correo para que así vayan quedando registrados y también toda la información que haya que compartir al final, que le enviamos esta presentación y también el acceso al video del café, por favor háganlo registrando los datos que pide la Geo en el chat, que es su nombre y su correo, para que así puedan recibirlo y no se pierdan esta información. Así que como dato. Bien, muchas gracias, Emanuel. ¿Alguien aparte de Emanuel que quiera compartir otra característica que se haya identificado y la haya reconocido en sí mismo para poder definirla como una propuesta de valor? Vamos, lancen nomás, no se preocupen, no tengan miedo, pueden anotarla en el chat o la pueden comentar con el micrófono, con lo que les sea más cómodo. Yo, Carolina, perfecto, sí, hola. bienvenida. Hola, gracias. Cuénteme, Carolina. Bueno, yo he notado que tanto en la universidad como las veces que he trabajado, tengo ¿Ya? mucha empatía y disposición.
Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? O sea, en la universidad, pues si alguien no entiende algo, ya yo te ayudo, yo te enseño, o estoy enferma de la guata, sabes que no puedo seguir, no te preocupes, yo te apoyo, yo te ayudo en hacer este trabajo. Y en el trabajo también, pues, me pasa lo mismo, que si alguien no sabe hacer algo, ya no te preocupes, yo te ayudo y te enseño. Ya, perfecto. Perfecto. Importante, Carolina, súper buen ejemplo. Logres diferenciar las características entre empatía, ¿cierto? Y el tema de estar dispuesto a apoyar. ¿De acuerdo? Porque puedes tú diferenciarlas como dos características, digo, totalmente distintas. Porque la empatía obviamente te permite entender y reconocer las emociones de una manera muy superficial de otra persona y poder entender también su forma de sentir. Y el apoyo, ¿cierto? Lo podemos conectar con un trabajo en equipo colaborativo, que obviamente te permite a ti desenvolverte en diferentes tipos de entornos empresariales. Porque es súper importante, y qué bueno que lo comentaste, que cada uno de estas habilidades o características que nos diferencian, cómo nosotros las vamos a llevar al plano laboral y las vamos a poner a disposición de nuestro futuro empleador o nuevo empleador o actual empleador, y la vamos a identificar como una característica que nosotros podemos aportar. Porque como si hiciéramos una proyección a otros cafés futuros, hay una pregunta de entrevista que siempre te van a plantear, o en la gran mayoría de los casos. ¿Cuál es tu aporte? ¿Qué es lo que quieres ofrecer? ¿Qué es lo que tú puedes entregarle a la empresa en la cual quieres trabajar? Y el tener identificado un ejemplo como el que acabas tú de escribir, mira, yo puedo aportar un trabajo en equipo colaborativo, ¿cierto? En la cual si hay alguien que necesita un apoyo, una necesidad de formación adicional, yo voy a estar dispuesto a entregársela. Y si alguien te preguntara cómo reconociste esa oferta hacia el otro, ¿cierto? Basado en tu experiencia anterior o laboral o académica. Así que súper bien, Carolina, porque efectivamente al reconocer estas características personales nos van a ser mucho más valorados en el mercado. Porque Ay, qué bueno. créanme o no, ¿ah? Gracias. Sí, pues, Gracias porque no lo había como reconocido, o sea, como para una entrevista que usted dice, ya. y lo estoy anotando. Y qué bueno, Trabajo colaborativo, ¿ya? nunca pensé cómo decirlo. Y, por ejemplo, ¿por qué no lo pensabas que podía ser una habilidad? No sé. Porque a veces pasa, y es muy habitual, que nosotros consideramos que esas habilidades que nos pueden hacer diferenciadoras, voy a usar tu ejemplo, Carolina. Por ejemplo, si yo tengo una característica de aportar con trabajo en equipo colaborativo, yo considero que todos los otros también la tienen. Y por lo tanto, no veo la diferencia. No veo Puede la ser. oferta. Por lo tanto, claro, como tú lo dices, yo no pensaba que a lo mejor era un factor diferenciador. Claro, porque yo pienso que todos la tienen. Pero ahí está la gran diferencia, ahí está el punto clave. En estricto rigor, cada uno, y ahí voy a volver a la imagen anterior, cada uno somos distintos. Por lo tanto, en base a esa diferencia que es estructural del ser humano, no necesariamente todos tenemos las mismas habilidades, y por lo tanto, como no tenemos las mismas habilidades basadas en nuestras creencias, en nuestra experiencia de vida, en nuestra formación y en otras características, ¿cierto?, sociales y psicosociales, obviamente no podemos entregar lo mismo a la compañía o al cargo que queramos postular. Por lo tanto, y hay un punto relevante que tú lo expresaste recién cuando hablamos del creo. Lenguaje crea realidad, hablaba un connotado coach, ¿cierto?, chileno y también escritor. Importante referenciarlo. Por lo tanto, no duden en sus habilidades, empodérense en la seguridad. Porque si tú crees que efectivamente puedes aportar el trabajo colaborativo, porque ya lo has hecho, punto. Es tu característica diferenciarte. Si Emanuel ya tiene la seguridad de que ha sido innovador, no pongan un creo frente a esa característica. Dense la seguridad. Porque hoy día en un mercado cada vez competitivo es súper importante que yo pueda transmitir esa seguridad. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias, Carolina, por compartirlo. ¿Alguien No, más? gracias a usted por haberme ayudado a descubrir eso. Qué bueno, muchas gracias. ¿Quién más? Una más y nos vamos con el siguiente punto. ¿No hay más? La escucha activa. Bien, Débora. Perfecto. Débora, si quieres puedes habilitar tu micrófono y me cuentas por qué consideras que tu característica diferenciadora es la escucha activa. Hola, buenos días. Buenos días, Débora.
Bueno, yo considero que soy una persona que sabe escuchar a las personas y en un curso que tuve el semestre pasado también se dio la instancia de que pasaron este contenido y me quedó mucho más interiorizado en mí. Con frecuencia las personas confían mucho en mí y también entiendo que esta es una habilidad blanda que previene conflictos en el mundo laboral, ya que considera la diversidad entre todos los participantes de un equipo y estamos más abiertos a escuchar nuevas opiniones o juicios que tengan las demás personas, siempre considerando que tienen que tener una validación en cuanto a nuestra argumentación para emitir ese juicio y así ejercer un trabajo colaborativo mucho más efectivo. Bien, o sea, no tengo nada que argumentar, está clarito. Lo importante, y ahí solo como sugerencia, Débora, conéctala con hechos concretos. Cosa que si alguien te preguntara, ¿cómo te diste cuenta de esta habilidad? Mira, me recuerdo cuando ocurrió tal situación o cuando hice tal cosa en una clase o un trabajo, etc. Cosa que cuando uno empieza a expresar esta característica diferenciadora con hechos concretos, obviamente la va reflejando como una seguridad. Y esa seguridad obviamente se refleja en la comunicación. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias, Débora, por compartirlo. Aquí yo quiero comentarles algo y mostrarles algo que con el equipo, ¿cierto?, de la unidad de vínculos que trabajaron el año pasado en la definición de las características de un profesional egresado del USACH. Y créanme que algunos de los puntos que comentaron recién están descritos en ella. Entonces, por ejemplo, estos puntos que ustedes están viendo a continuación, ¿cierto?, estos 6 puntos que están reflejados acá, reflejan, valga la redundancia, las características que tiene un egresado del USACH. ¿De acuerdo? Y Geo, si quieres, Geo, refuérzame el nombre técnico porque no me acuerdo el nombre del documento en la cual esto se reflejó. Perdón, sí, esos Sí, son dale. los componentes que se reflejan en el modelo educativo institucional de nuestra universidad. Esa era la frase, el modelo educativo. Correcto, son los elementos distintivos del sello formativo de la casa de estudios en la que estamos, digamos, el sello formativo de la USACH. Estas son las principales características del perfil de nuestros estudiantes y por lo tanto se agrupa en este modelo educativo que nos rige en el ámbito académico y de la formación que la universidad nos entrega. Así es. Muchas gracias, Geo. Entonces, lo relevante de cada uno de estos puntos que están es que ustedes lo acaban de comentar recién. Emanuel habló de la innovación. Miren el punto 4, orientación hacia la innovación y el emprendimiento, ¿cierto? Débora nos hablaba, ¿cierto?, de la escucha activa. Miren, tendríamos el punto 5, responsabilidad social y conciencia ciudadana. ¿Cómo estamos apoyando al resto? ¿Para qué decir del trabajo en equipo? ¿Cierto? Que lo hablamos recién también con Carolina. Entonces, es súper importante, Francisco, más que un coach, es un escritor chileno, estoy acordándome el nombre, es Maturana su apellido, y el libro que hace referencia se llama Ontología del lenguaje. El filósofo Humberto Maturana. Gracias, efectivamente, Humberto Maturana. Entonces, ahí lo pueden revisar y efectivamente un libro bastante entretenido, necesita varias lecturas para digerirlo, pero hay un mensaje súper importante como este que hablaba recién, que el lenguaje crea realidad. ¿De acuerdo? ¿Quién lo compartió? ¿Quién me dio el nombre? Bueno, será. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Sí? ¿Tu nombre? Sí, José Arancibia. Bien. Muchas gracias, José. Entonces, por eso estamos. es importante, volviendo al punto, ¿cierto? Estas 6 características que están descritas como la línea estructural de los egresados del USACH, ya ustedes mismos la acaban de reforzar. Por lo tanto, cada uno de ustedes, como egresado o egresada, y me incluyo, ¿cierto?, podríamos destacar que deberíamos tener al menos estas 6 habilidades porque fueron proporcionadas en nuestra historia formativa. Entonces, desde ahí, efectivamente, lo que nosotros deberíamos hacer es buscar cómo podemos reflejarlas con hechos concretos. Trabajo en equipo, ejercer una función de liderazgo. Ojo,
hoy día en los procesos laborales siempre se está preguntando mucho sobre el liderazgo, ¿de acuerdo? Siempre, y es una muy buena recomendación, agregarle un apellido al liderazgo, porque obviamente el liderazgo no es solo, hay liderazgo un poco más autoritario, más directivo, más colaborativo, etc. Busquen una definición que para ustedes sea una característica y la conectan con ustedes mismos, ¿de acuerdo? También es importante, por ejemplo, aprender de manera autónoma. Hoy día el conocimiento se duplica constantemente, por lo tanto es muy importante que aprendamos a buscar herramientas dentro de hoy día las diferentes canales que hay. Tenemos canales de e-learning, ¿cierto? Lo presencial ya ha ido perdiendo un poco de camino, pero tenemos muchos canales de e-learning o virtuales que hoy día están usándose como fuerte herramienta para sumar conocimiento. Orientación hacia la innovación, ¿cierto? Y al emprendimiento, responsabilidad social y conciencia ciudadana. Esta característica es muy, muy destacada de los egresados y egresadas de la USACH. Es muy, muy destacada, ¿de acuerdo? Y obviamente la adaptabilidad. O sea, quien no ha podido estudiar de repente cuando llega una bomba lacrimógena a tu sector, igual están haciendo la clase, es como hay adaptabilidad en el ADN de la USACH. Entonces es importante que podamos reconocer estas características en nosotros y usarlo obviamente como argumento para agregarlo a nuestra propuesta de valor. Desde ahí, entonces, obviamente la gran pregunta, si ya tenemos identificadas las que nos da nuestra alma mater, ya hemos identificado alguna en base a los ejemplos, ¿cierto? ¿Cómo las encontramos? ¿Cómo salimos a buscar entonces esta propuestas de valor, esta oferta, ¿cierto?, de valor que podemos entregar al mercado? Bueno, aquí les voy a dar algunas preguntas que les pueden facilitar cómo buscar, ¿cierto?, esa propuesta. Una pregunta, en concreto, ¿qué actividades fomentan las características del sello USACH? Ya, perfecto. Por ejemplo, a ver, si quieres puedes habilitar tu micrófono, Diego, para que aclare un poco más tu pregunta y así poder comentarla. Hola. Hola, Diego. Buen Hola. día. Buen día. Respecto a las características que aparecen ahí, bueno, está claro que trabajar en equipo, cómo lo podemos realizar, pero hay otras, por ejemplo, aprender de manera autónoma, como Sí. la lectura sería, pero hay otro tipo de técnicas que se podría fomentar. Y otra pregunta en relación a esto, ¿los egresados de la USACH están conscientes de estas características? ¿Se les hace una evaluación? ¿Se le hace una encuesta en la cual ellos se ven a sí mismos que poseen estas características? Ya, en base a la primera pregunta, obviamente en todo tu proceso formativo hay diferentes actividades que van reflejando esta fortaleza o habilidades. En estricto rigor no hay ningún manual que te diga, mira, hoy día vamos a trabajar la habilidad de trabajo en equipo, valga la redundancia. No, pero sí en cada etapa de ella tú vas mostrando estas habilidades. Por ejemplo, el trabajo en equipo tú lo encuentras en los constantes desarrollos académicos que tú tienes que hacer con el resto de tus compañeros. Ojo, y en la etapa cuando estábamos en forma presencial, todo este desarrollo era más cercano. Hoy día el desafío es cómo trabajamos en equipo en remoto, y eso también le agrega un plus a esa habilidad. Ejercer función de liderazgo, fíjate tú cuántas veces dentro de los diferentes trabajos que desarrollaste en tu carrera, cuántas veces tú tomaste el rol de líder. ¿Tomaste el rol de líder de manera natural o no lo tomaste? Y eso también va reflejando cómo llevaste el día a día tus actividades. Aprender de manera autónoma es fundamental. Cómo vas organizando tu agenda, cómo distribuyes tus tiempos, cómo organizas, ¿cierto?, tu forma de aprendizaje para que no solamente lo tomes en el momento en que estás en el aula físicamente o virtualmente, sino también efectivamente lo hagas fuera del aula. Eso también es parte del aprendizaje autónomo. Orientación hacia la innovación y el emprendimiento. Lo que acabas tú de describir, ¿qué otras herramientas yo puedo sumar para poder a lo mejor tener un aprendizaje más práctico? A lo mejor, no sé, voy a especular, a lo mejor yo usé una herramienta, una técnica de mapas mentales, porque para mí se me hacía más fácil, pero a lo mejor no la tenía como estructura, pero tuve que buscar y aprenderlo. ¿De acuerdo? La responsabilidad social y la conciencia ciudadana es una característica que está intrínseca en los profesionales de USACH desde la escuela, ¿cierto?, de arte y oficio, donde se fundó la universidad. Tú analizas la historia y entiendes que la responsabilidad social es estructural. La diversidad de estudiantes que tú logras encontrar en las diferentes carreras,
cuando has tenido actividades que te permiten relacionarte con otras carreras, valga la redundancia, dentro de la universidad, te permite reconocer que el trasfondo social y la conciencia ciudadana es base dentro de la discusión ciudadana. O sea, toma en cuenta cuántas veces, y a todos nos ha pasado, la universidad ha estado cerrada por conflictos, ¿cierto? Por paro, por diferentes temas. Y es prácticamente un calendario de paros que uno tenía identificado, que cada 2 años viene un paro largo, etcétera. ¿Por qué? Porque entiendes que la universidad está involucrada en las situaciones que viven y son atingentes en el país, relacionadas con esta conciencia social y ciudadana. Y la adaptabilidad, o sea, si uno puede estudiar o mantener una continuidad de ramos con a veces 1, 2 o hasta 3 meses en la universidad cerrada, o sea, créeme que ¿cómo se la arregla para estudiar? ¿Cómo te la arreglas para tener los materiales? ¿Cómo te arreglas para cumplir con los plazos? Igual. O sea, esa adaptabilidad está reflejada en el día a día de lo que describe a un estudiante USACH. Y ahí viene la segunda pregunta. Todo el desarrollo que ha ido haciendo la unidad de vínculos estos últimos años es para concretar esto. En estricto rigor, y ahí corrígeme tú, Geo, si a lo mejor no lo hago de manera adecuada, no hay hoy día una herramienta que efectivamente se haga un testeo, finalizar la carrera, para que el profesional tenga una certificación de estas habilidades, pero son habilidades que están intrínsecamente formando parte del egresado, que no necesariamente necesitan ser validadas. Por eso cuando hacemos este tipo de actividades, lo que buscamos es que te hagas consciente de ellas y veas cuáles realmente a lo mejor de estas 6 calzan contigo, porque a lo mejor puedes tener las 6, puedes tener más de 6, o a lo mejor puedes tener menos de 6, pero por lo menos te da un marco teórico. Espero haber respondido tus preguntas, Diego. Emanuel, genial. Gracias, Diego. Emanuel me dice, ¿pero qué tan bueno sería señalar de los paros en una entrevista de trabajo? Estoy completamente de acuerdo, Emanuel. Lo que pasa es que el paro no es el desafío, es lo que tú haces cuando estás en paro. Y ese es el valor importante cuando uno está en una entrevista. No es la situación en sí, es cómo tú reaccionas a la situación. Entonces, si tú me dices, mira, y es reconocido de los profesionales cuando uno entrevista a alguien de los USACH, ¿y cómo lo hay hecho cuando ahí estaba en paro? Hay gente que dice, no, mira, yo espero que retomen las clases. No, mira, yo me generé un plan de estudios de por lo menos mantener cierta continuidad, cosa que si tengo que retomar en cierto tiempo, no tenga que partir de cero. Eso ya te habla de ciertas habilidades intrínsecas en la persona. Por lo tanto, no es el hecho en sí el que me refleja la habilidad, sino lo que tú haces con ese hecho para poder seguir adelante. ¿De acuerdo? Bien, genial, Emanuel. Entonces, cuando nosotros hemos identificado estas habilidades y obviamente cómo queremos identificarlas en nuestro día a día, les voy a dar algunos tips de preguntas que les van a facilitar poder hacer este trabajo. Y aquí tenemos 3 de ellas. ¿Qué resultado puedo ofrecer a una empresa? ¿De acuerdo? Porque, ojo, el mercado hoy día siempre nos va a decir, ok, ¿qué me das? ¿Qué me puedes ofrecer? ¿Con qué me puedes aportar? Se me fue. Ahí está. ¿Qué resultado puedes ofrecer a una empresa? ¿Qué podrás aportar valor a esta empresa? ¿Qué te diferencia de los demás? ¿De acuerdo? Ya la tercera la hemos conversado un poco más profundamente en los diferentes puntos anteriores, pero por ejemplo, ¿qué podría aportar valor a la empresa? ¿Cómo podría aportar valor? Por ejemplo, como lo que comentábamos antes, con un trabajo en equipo colaborativo, para llegar a cumplir los trabajos, los tiempos de los proyectos que tengamos que hacer, los planes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué resultado puedo ofrecer a una empresa? Entregar en tiempo y forma, el clima interno, mejorarlo o apoyarlo o sostenerlo, porque créanlo o no, hoy día también muchas de las personas no solo renuncian por condiciones laborales más desafiantes, sino también por un clima laboral que no aporta. Y eso hoy día tiene un mayor valor en las organizaciones que a veces los mismos beneficios estructurales. Entonces, es súper importante también que yo pueda identificar cómo puedo llegar a cada uno de estos puntos. Y obviamente, si no he tenido experiencia empresarial, básense en su experiencia académica. ¿Qué hice yo y qué se repitió en mi experiencia académica que yo podía reflejarlo en mi compañía? ¿Cierto? ¿Cómo puedo traducirlo en un valor? Y para mí, en lo particular, este concepto de valor puede tener 2 aristas.
la arista, podríamos decir, blanda o cualitativa, que corresponde a estas habilidades que yo puedo entregar al empleador, ¿cierto? Y también podemos agregarle una característica cuantitativa. ¿Cuánto en valor económico yo puedo transformar ese aporte? ¿De acuerdo? Obviamente, si están partiendo su carrera profesional, ese valor cuanti todavía no va a estar consolidado, va a llevar un tiempo en que se consolide. Pero ya al tener una experiencia laboral, yo puedo reflejar un valor cuanti de mi gestión. Entonces, yo podría decir que, por ejemplo, mi capacidad de análisis permitió que en un trabajo de, por ejemplo, auditoría, ¿cierto? O control de gestión, ahorrara a la compañía tanto dinero. Yo puedo hacer que esta habilidad quanti pase también a una habilidad, o sea, quali pase una a la habilidad cuantitativa, con valores. Porque eso también te va a dar un doble empoderamiento. Identificar muy bien la herramienta, pero también saber cómo he usado esa herramienta para entregar un aporte concreto a la organización. Por lo tanto, es relevante que nosotros también logremos en la etapa profesional en la cual esté, obviamente poder abrir estas dos aristas de las propuestas de valor y trabajarlas de manera concreta. ¿Bien? Preguntas. ¿Cómo vamos? Cualquier cosa me la voy colocando acá en el chat. ¿Vamos bien? Sin dudas, si vamos como avión. ¿O hay dudas que necesitan aclarar? Si tienen dudas, levanten nomás los micrófonos y los vamos resolviendo inmediatamente. ¿No? Perfecto. ¿Hay alguien que esté... Digan, ahí escuché un micrófono, ¿no? No, perfecto. Ya. ¿Hay alguien de los que esté participando hoy día que esté trabajando? Si es así, le pido por favor que abra su micrófono. ¿Nadie? No tengan miedo, voy a morder. Ya, perfecto. José, ¿tienes una duda? Cuéntame. Buenos días. Sí. Estábamos conversando con una amiga ayer el tema de que las prácticas, ¿cómo Ya. nos podemos identificar estas habilidades a una empresa o cómo podemos ir adquiriéndolas durante o dándonos cuenta durante nuestra formación académica? Y Bien. nos faltó algo muy importante, que muchas carreras, en particular, por ejemplo, yo estoy estudiando civil industrial, Perfecto. no está la práctica dentro de la malla, ni siquiera considerada. Incluso si es que nos dicen que tenemos que tener práctica obligatoria, pero tampoco tenemos el tiempo para ella. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de esta habilidad o qué podemos ofrecer a una empresa o cómo aportamos valor en otra situación totalmente desconocida si es que no tenemos la oportunidad, así como formalmente, dentro de nuestra formación académica? Hay compañeros que hacen sin práctica. Perfecto. Mira, lo más importante es que primero tú te puedas levantar esos valores dentro de lo que tú has tenido dentro de tu formación académica. Por ejemplo, si tuvieras que hablar tú de algunas habilidades que puedan ofrecer tú a una compañía y que hayas levantado de tu historia académica, ¿cuáles serían esas habilidades que para ti son relevantes? A mi parecer, una comunicación efectiva. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo has reflejado esa comunicación efectiva desde tu experiencia en concreto? No solamente el concepto, sino cómo lo haces la bajada en una situación en particular en el desarrollo de tu experiencia académica. En diversos trabajos en equipo, donde hemos confrontado distintas personalidades, algunas ¿Ya? como afín con otras, he podido conectar estas ideas de forma que no solamente la entiendan las personas que están afín a ellas, sino que aquellos que están en contra de. ¿Y por qué? Ya, o sea, de alguna manera funcionas como un catalizador de los mensajes del resto. Ahí tenemos un poco de escucha activa, ¿cierto? Y después comunica este mensaje consolidado para llegar a un acuerdo más general. Sí, de esa misma forma también lo transmito a otras personas que no son de mi grupo de trabajo, como por ejemplo el mismo profesor o otros compañeros que pueden pulir nuestra idea para mejorarla. Ya, perfecto. Perfecto. Ahora llevemos esa misma actividad a una compañía, desde tu rol, ¿cierto? Como potencial ingeniero.
¿Qué podrías ofrecerle tú a una compañía hoy día sin tener todavía la experiencia? Que ahí me causa una duda, Ya, precisamente. Esta habilidad la he podido desarrollar un poco por el hecho de que mis colegas o futuros colegas los he ido conociendo a lo largo de estos años. ya, Como creo que nos pasa a muchos, no sé si a todos, pero a muchos sí, que al momento de llegar a un nuevo entorno, se cohíben, precisamente porque es todo lo nuevo, es algo totalmente desconocido. ujú. Y en tu Y en caso no cambio te con estos ocurre eso. compañeros, a mí particularmente no. Ese es un punto súper relevante. Entonces tú podrías extrapolar, por ejemplo, que al llegar a trabajar a un lugar nuevo, efectivamente puedes aportar con una comunicación clara al equipo que permita, obviamente, acelerar los resultados en base al objetivo que se le está pidiendo, por ejemplo. Entonces, Entiendo. a pesar de que a lo mejor, como bien dices tú, todavía no existe la oportunidad formal de tener una participación en alguna práctica, yo igual ya puedo ir conectando con lo que yo conozco de lo que sería mi desarrollo profesional en una empresa, cómo conecto esta experiencia con lo que ya tengo. Porque a la larga eso también te dando un empoderamiento de entender muy bien el mercado donde me voy a involucrar. ¿De acuerdo? Porque las prácticas efectivamente me van a proporcionar cierta información, cierta experiencia, pero en estricto rigor la mejor experiencia te la va a dar cuando uno logre ya dejar de pasar de la etapa de práctica y empieza a hacer el aporte real dentro de una organización. Porque en la parte de práctica uno va a estar, valga la redundancia, aprendiendo ciertas cosas y de alguna manera no va a tener ciertas herramientas para poder hacerlo. Pero el desarrollo te las va a permitir, ¿cierto?, ir desarrollándolas, valga la redundancia, en el mismo trabajo. Pero si tú las logras identificar como lo que tú estás describiendo ahora, José, obviamente va a ser mucho más fácil poder hacer el match con el cargo, o con la compañía, o con la cultura. ¿Ya? Sí hay que considerar, y un punto que cuando uno está en un proceso, que todas las empresas son distintas. Por lo tanto, a lo mejor, por ejemplo, José, voy a retomar a ti nuevamente. ¿Cuál sería el cargo ideal que tú buscarías en un trabajo, en una empresa? La verdad, a mí me gustaría mucho ser analista de datos Ya, perfecto, analista de datos. o gestor de operaciones. ¿Y el otro cuál fue? No lo escuché. Gestor de operaciones. Gestor de operaciones, perfecto. Ya, veamos el analista de datos. Ok. Entonces, cuando tú quieres incorporarte a una empresa como analista de datos, es entender qué es lo que hoy día es un analista de datos. Un analista de datos a lo mejor no tiene tanta comunicación, porque quizás es una persona que trabaja levantando información, procesando información y emitiendo reportería, por ejemplo. Va a depender mucho. Pero a lo mejor un analista de datos para una empresa de un giro va a ser muy distinto a otro analista de datos de otro giro. Entonces también es importante entender que a pesar de que sean los mismos cargos, no todas las habilidades sirven para el mismo cargo, porque las empresas tienen características y culturas distintas. Entonces también es importante considerarlo, ¿de acuerdo? Geo complementa un poco a lo que habías comentado tú, José, de la práctica, y ella nos indica que es la encargada del área de unidad de vínculos. Existen programas en empresas que te permiten tener experiencias cuando aún no tienes la práctica, que ayudan a vivir la experiencia profesional desde que eres estudiante. Los programas tipo trainee, efectivamente. Efectivamente, y esas también están disponibles o aparecen también en la página o van llegando por la red de contactos de la universidad. Por lo tanto, también es tan importante alerta a esas propuestas. Y ojo, si hay compañías que a ti te interesaría trabajar, por ejemplo, haciéndote la misma pregunta, José, ok, analista de datos, ¿y cuál sería tu empresa ideal o tus empresas ideales para trabajar? La empresa del sector financiero, la verdad. Sector No, financiero. no alguna en particular. ¿Banco? Bancos, sí. Perfecto. Por ejemplo, solo plantando una idea en voz alta. Y entonces, ¿no has pensado, por ejemplo, mandarle un correo a la persona de recursos humanos de algún banco ofreciéndote tú a hacer una práctica o un programa de entrenamiento? Por una actividad de mi profesor de proyecto de ingeniería es que lo estoy haciendo ahora, de hecho. Ya, perfecto. ¿Viste? Porque a veces uno también tiene que, si quiere buscar las oportunidades, a veces también está simplemente golpear la puerta. Vamos a ver más adelante, lo vamos a conversar. Por ejemplo, LinkedIn o LinkedIn es una herramienta súper buena para poder yo conectarme con personas que me interesaría conocer. Y estas oportunidades, como la que describe José, obviamente pueden ser súper bien
recibidas en esa red. Mandar un mensaje a la persona de recursos humanos, lo peor que puede pasar es que no te contesten. Pero ¿y si te contestan? Esa oportunidad la generó uno. A veces las oportunidades, y ahí lo vuelvo a conectar con las habilidades que tiene el egresado de emprendimiento, de ir a buscar las oportunidades, eso nos da un valor agregado súper importante. Como bien lo describiste tú, José, no hay que tenerle miedo a una oportunidad laboral, al contrario, todas la vamos a enfrentar en algún momento. Y es normal que en nuestras primeras etapas profesionales aprendamos, y para eso lo estamos haciendo. Lo importante es reconocer cuáles de estos aprendizajes van a ir fortaleciendo nuestra propuesta de valor y cuáles definitivamente van a ir pasando a nuestra historia como parte de los aprendizajes. ¿De acuerdo? Muchas gracias, José. ¿Aclaradas tus dudas? Gracias a ti. Sí, mucho más claro. Perfecto. Débora me consulta. Yo tengo la idea de que hay que estudiar las empresas a las que uno quiere postular, su visión, misión, historia, en qué consiste su proceso productivo, si corresponde. No sé si esto sea de aporte al objetivo de la sesión. Es importante, Débora, entenderlo porque como personas, las empresas también tienen personalidades. Por lo tanto, todos estos puntos que tú das me dan una estructura. Pero en estricto rigor, y desde la experiencia te lo digo, a veces la visión y la misión y la historia es simplemente un cartelito que está pegado en la entrada o publicado en la página web, porque lo que ocurre dentro puede ser a veces totalmente distinto, ¿ya? Y eso no quiere decir que sea bueno y malo, porque a lo mejor cuando se escribió la misión, cuando se escribió la visión, la empresa tenía unas características, tenía una estructura administrativa, tenía a los dueños involucrados en el negocio, estoy especulando, y a lo mejor al día de hoy, que han pasado 5, 10, 15, 100 años, el negocio cambió, la visión cambió, los dueños cambiaron, por lo tanto, eso que está bonito pegado en la pared, hoy día ya no es. Entonces yo sugiero hacer una bajada mucho más en el concreto. A ver, como bien lo describía José, analista de datos, ¿por qué hace en esta compañía un analista de datos? ¿Con quién se relaciona? ¿Con quién interactúa? ¿Qué formación necesita? ¿Necesita, no sé, la formación académica? ¿Tener algún conocimiento tecnológico de alguna herramienta o un software, por ejemplo, en particular? Entonces, no solamente se queden con esta primera etapa de la visión o la misión, porque también esta puede haber pasado por el lazo, por el tiempo, y obviamente puede ser muy, muy distinta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo quiero conectar, obviamente, mi propuesta de valor con esos objetivos, de nada devorar, nos permite efectivamente poder mostrarla de una manera mucho más atingente. Pero debemos hacer este trabajo de mirada al espejo para definir estas características de la propuesta de valor y obviamente poder identificar, en la medida de lo posible, la arista más cualitativa, cuando hablamos de las habilidades que están involucradas en ella, y obviamente esta arista más cuantitativa, que cuando ya tenemos cierta experiencia la podemos mostrar con un valor económico, porcentual o etcétera. ¿Bien? Perfecto. Desde ahí entonces, ¿qué es lo que uno tiene que seguir desarrollando? Obviamente esta propuesta va a ir cambiando y en el tiempo va a evolucionar. ¿Por qué? Porque tal como lo decíamos recién, hoy día tengo una formación, tengo una estructura, pero esto va a ir desarrollándose con el tiempo en base a mi carrera profesional. Por lo tanto, mi propuesta de valor definitivamente va a evolucionar con el tiempo. Lo importante es que como nos centramos ahora en esta imagen nuevamente, es que todos entendemos que hay un valor distinto y diferente en cada uno de nosotros. Y sobre ese valor diferenciador es donde nosotros tenemos que potenciar nuestras cartas. Es donde nosotros tenemos que potenciar nuestros resultados para que el empleador o futuro empleador o la empresa que nos quiera contratar vea efectivamente en nosotros ese discurso que podemos aportar. ¿Perfecto? Diego me pregunta, ¿a través de qué mecanismos concretos muestro mi propuesta de valor en el mercado laboral? Empresa, organización, ¿cómo convenzo al mercado? Empresa, organización, de que mi propuesta de valor, independiente de las palabras, ¿cierto? Acción facilitan, perfecto. Comúnmente tú vas a darle sustento a tu propuesta de valor, Diego, en base a los hechos que la fundamentaron. Por ejemplo, si tú hablas de que tu propuesta de valor viene armada desde un estilo liderazgo o una escucha activa, tú llegaste a esa conclusión no porque alguien te lo dijo, sino porque tú probablemente viviste varias situaciones en tu historia pasada
que te llevaron a estar más consciente de esa propuesta, de esa habilidad. Por lo tanto, para poder darle un valor a esa frase, ve a tus casos, ve a tus ejemplos, ve a tu historia. Porque tú podrías decir, mira, mi propuesta de valor es una escucha activa en pro de orientación al resultado. Y el entrevistador probablemente te va a preguntar, ok, pero ¿cómo me la reflejarías en algo concreto? Muy similar a tu pregunta. Bueno, por ejemplo, te cuento que en uno de los puntos que tuve que desarrollar en la universidad, yo era el responsable de, ¿cierto?, en los momentos de los trabajos en equipo, consolidar un poco las diferentes visiones del resto de los miembros del mismo, y desde ahí generar un mensaje en común, que era el que trabajábamos nosotros en un trabajo escrito, o lo expresábamos mediante una presentación o disertación. Hechos. Cualquier característica de la propuesta de valor va a estar sustentada con hechos concretos. Porque si no tiene hechos, la oferta de valor va a quedar como una bonita idea, pero no va a lograr tener estos cables a tierra, que es lo fundamental para poder sustentarla. ¿Respondí un poco a tu pregunta, Diego? Perfecto, genial. Entonces, entendiendo este valor diferente en cada uno de nosotros, conectado con los hechos que la van a sustentar, no tengan miedo en empezar a explorar cuál es la propuesta de valor que quieren reflejar, cuál es la propuesta de valor que quieren transmitir a sus diferentes empleadores, y desde ahí efectivamente fortalecerla. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? En general, si hablamos un poco de todo lo que hemos conversado, ¿qué es lo que le hace más ruido? Pablo me dice, ¿cómo se puede agregar una propuesta de valor dentro de un documento escrito como el currículum vitae? Buena pregunta. Y te lo voy a anticipar un poco porque obviamente después cuando hablemos de currículum en otro café vamos a hacerlo mucho más en concreto. Sin embargo, tu propuesta de valor puede estar en varias partes de tu texto. Primer punto donde yo sugiero que la propuesta de valor puede estar reflejada, definitivamente tiene que ser en la parte superior del currículum, que hablamos del resumen. Son 6 a 8 líneas que cuentan quién eres tú, obviamente que hacen match o mayor match con el cargo que tú estás postulando, pero en ese primer punto yo ya puedo destacar las características que van a ser relevantes de mi propuesta de valor. Otro aspecto donde yo puedo agregarlo dentro del mismo currículum o documento también puede estar en el cuerpo del mismo, en lo que vamos a conocer más adelante como mis logros, o, como lo decíamos recién, esta propuesta de valor cuantitativa, ¿cierto?, de cómo yo reflejé resultados dentro de mi gestión, también la podemos ver reflejada en esos logros de carrera que van a ir puestos en el currículum. Son como los dos puntos más relevantes donde, por ejemplo, en un currículum tú podrías destacar tu propuesta de valor. Si no fuera el currículum, por ejemplo, podría ser una carta de presentación, un texto muy breve que diga, aparte de contar quién eres y que efectivamente tus características más generales como profesional, contar qué le puedes ofrecer a la compañía. Por eso estás enviando esta carta de presentación para abrir la puerta, ¿cierto?, de una posible entrevista, reunión o proceso. Yo creo que esos son los dos documentos más importantes donde tú podrías mostrar mayormente la propuesta de valor. Aunque yo te diría que en mayor o menor grado, hoy día sigue siendo el currículum el gran documento visual. La carta de presentación es un documento que no ha desaparecido, pero sí cada vez ha ido perdiendo un poco más de fuerza en algunos procesos como herramienta. ¿De acuerdo? ¿Respondí tu pregunta, Pablo? Sí, todo claro, gracias. Perfecto, genial, genial. ¿Alguna otra duda? ¿Comentarios? ¿Reclamos? ¿No? Perfecto. José me pregunta. Dice, ¿cómo se diferencia la propuesta de valor del perfil profesional? Por ejemplo, en un CV. ¿Cómo se diferencia la propuesta? Ya. Esto es un poco más detallado, José, pero un poco más pauteado de lo que le respondía a Pablo recién. Tú puedes diferenciarlo usando ciertas palabras clave, porque obviamente cuando tú haces un perfil profesional hay ciertas estructuras que van montadas y reflejadas en la descripción del cargo. Pues yo puedo hacer esa descripción de cargo y esas características parte de mi discurso. Cuando hablemos un poco más de currículum, puedo efectivamente darte más detalles sobre esa característica.
¿De acuerdo? Así que no te preocupes por eso, voy a darle como más fuerte cuando hablemos del tema de currículum. Así que alerta cuando hablemos del café enfocado en tema de currículum. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, comentario, reclamo? ¿Algo que quieran comentarme? ¿No? Perfecto. ¿No escuché, no? Nada. Perfecto. Perfecto. Entonces, dado y dicho todo eso, ¿qué es lo que se llevan hoy día? ¿Cuáles serían los grandes conceptos? Ya, mira, la Geo me pregunta, ¿existen herramientas para identificar la propuesta de valor, así como un modelo? Muy buena pregunta. Yo la experiencia me ha dado formas de levantarla a través de algunas preguntas como las que reflejé recién, o a través de los logros. Un buen modelo para poder identificarlo, voy a ponerlo en el chat para que puedan buscarlo en Google, ¿cierto? ¿Dónde está? Aquí todos. Es el método START. El método START. Que este método está conectado con lo que nosotros llamamos los logros de carrera. Voy a colocar aquí, logros de carrera. Entonces, cuando tú haces la metodología START, que es la traducción del inglés que habla de situación, problemas, acción y resultados, ¿cierto? Cuando tú tomas cualquier situación que te ha ocurrido en tu carrera profesional o académica en este caso, y tú la empiezas a desmenuzar aplicando el método STAR, que es fraccionarla en describir una situación, describir el problema al cual te enfrentaste, describir las acciones que tomaste tú para resolver ese problema y cuáles fueron los resultados que tú obtuviste de todo ese proceso. Eso te permite llegar a un detalle fino de cada una de estas situaciones. Y, por ejemplo, cuando tú haces un volumen, hablemos, por ejemplo, de unos 5 o 10 logros START, tú ya puedes mirar factores en común. Te das cuenta que, por ejemplo, de 10 logros START, tú te das cuenta que en 8 tú lideraste, gestionaste, organizaste, creaste, o te das cuenta que entonces ahí tienes una oferta de valor. Tú eres un líder con ciertas características, eres un optimizador de procesos, eres un organizador de tal cosa. Entonces, desde ahí, tú puedes conectarla. Claudia me pregunta, Luis, a mí me cuesta diferenciar la propuesta de valor con la fortaleza. Súper buen punto. Y en estricto rigor no van a estar desconectadas. De hecho, una es parte de la otra. Lo que pasa es que la propuesta de valor a la fortaleza, la propuesta, vamos a diferenciarlo. Las fortalezas son las habilidades que se repiten, ¿cierto? Bueno, la fortaleza, la propuesta de valor son las situaciones en las cuales esas fortalezas se hacen repetitivas. Entonces, esas características que están en esta situación son las que te van a diferenciar y que obviamente van reflejadas en tu fortaleza, porque no son distintas. Si tu propuesta de valor es una característica que te hace destacar del resto, probablemente va a tener relación directa con tu fortaleza, porque esas mismas habilidades la potencian. Pero podríamos, para poder responder a tu pregunta, Claudia, situarnos en que las fortalezas son las habilidades derivadas de la situación, que es la propuesta de valor. ¿De acuerdo? Espero haberte aclarado ahí tu consulta. José me pregunta, ¿ese método STAR es el mismo que se utiliza en las entrevistas por competencia? Exactamente, José. Es el mismo que se utiliza por las entrevistas por competencia, el método STAR. ¿De acuerdo? En general, tú lo vas a poner en Google, método STAR, y te van a aparecer un montón de información de cómo poder trabajarlo. ¿De acuerdo? Catalina Donoso me dice, la propuesta es tu factor diferenciador. Efectivamente, esa es tu huella. Si lo quisieras llevar a algo concreto, la propuesta de valor es tu firma, ¿de acuerdo? En lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque nadie más podría hacerlo de esa forma en particular. Lo puede hacer parecido, puede tener ciertos matices, pero no exactamente igual. Y ese es el sello que tú reflejas. Qué bueno, Claudia, haber respondido a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta?
¿No? Sí, perfecto. Marcela me dice, entonces, mi propuesta de valor es cómo enfrento determinadas situaciones con efectividad y esto debería estar sustentado por mi fortaleza. Muy bien descrito, Marcela. Efectivamente, la propuesta de valor sería cómo enfrentas ciertas situaciones y, como bien dices tú, determinadas. Por lo tanto, tú te vas a sentir más cómoda con esas situaciones que en otras. ¿De acuerdo? Y de eso, esa comodidad va a derivar en tus fortalezas porque de alguna manera en ti eso se hace natural. No necesita un esfuerzo adicional, que otras personas sí lo necesitarían. Es como, por ejemplo, para mí, obviamente, mi propuesta, una de mis características o de propuesta de valor es la facilidad de poder comunicar diversos conocimientos. ¿De acuerdo? Por eso también me dedico a hacer relatorías, charlas, etcétera. ¿De acuerdo? Pero en una primera etapa yo pensaba que todos lo podían hacer. Pero no, ahí me di cuenta que yo me sentía cómodo haciendo este tipo de acciones y por lo tanto se me daba de manera natural. Pero habían otros colegas, otros amigos de la vida, en la misma formación, mismas características, que enfrentar una cantidad de público, enfrentar una cámara y tratar de transmitir a través de ella, obviamente le era ni siquiera desafiante, le era imposible. Y ahí tú das cuenta que efectivamente esta comodidad en las situaciones se traduce en tu propuesta de valor y que deriva en tu fortaleza. Y que yo la puedo llevar a estas habilidades que van a ser tu quali, conectada con tu fortaleza, y el quanti, que es lo que yo puedo traducir en lo económico, ¿cierto? Como resultado para poder darle un valor mucho más concreto. Yo podría decirte que como relator, ¿cierto? Yo puedo entregarle un valor agregado a una compañía en base a los tiempos que, por ejemplo, podría disminuir en un entrenamiento de una habilidad en particular para un área en particular. Y yo lo tengo identificado. Yo sé que si a un área yo le entrego herramientas de liderazgo, por ejemplo, ocupando una metodología, ¿cierto? Le puedo disminuir el tiempo de aprendizaje y ese tiempo de aprendizaje son costos en el tiempo. Pero eso te lo va dando la experiencia y obviamente entender estos conceptos desde la etapa en la cual ustedes están hoy día les va a permitir hacerse consciente y obviamente en el mediano plazo y en el futuro hacerse profesionales muy, muy potentes. ¿Por qué? Porque saben lo que valen, saben cómo lo pueden traducir en hechos concretos y eso definitivamente va a tener su propio sello. Bien, ¿respondí tu pregunta, Marcela? Perfecto, genial. Bien. ¿Qué se llevan? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? ¿Qué cosas son los grandes conceptos o ideas que están reflejando o que han asimilado a través de todo lo que hemos conversado hasta ahora? Pónganlas por el chat y así van quedando como concepto. ¿Cuáles son las palabras claves que se llevan de todo esto? ¿Ninguna? Ah, gracias, Débora. Diferenciación de los demás profesionales. Bien, perfecto. ¿Qué otro concepto o frase o palabras se llevan hoy día como importante? Fortaleza. Bien. Innovación y emprendimiento. Perfecto. Lo que podemos aportar a las compañías. Bien. Autoconocimiento. La importancia, nuevamente, del autoconocimiento. ¿Cierto? Es fundamental. Súper bien, Marcela. Me llevo los factores de diferenciación que caracterizan a los chinos. Súper bien. Los invito a leer ese documento. Tiene harto valor agregado y les va a ayudar mucho a poder reconocerse. José dice, en situaciones de conflicto, tu propuesta de valor son las fortalezas que surgen de forma repetitiva. Genial. Perfecto. ¿Qué otro aspecto, qué otros datos se logran llevar? El documento que hablamos un rato atrás, nuevamente se me olvidó el nombre, Geo, por favor, si me puedes ayudar. Gracias. El modelo educativo USACH. Ahí están descritas estas características, son las que vimos un ratito atrás. ¿De acuerdo? Si no tengo orientación respecto a mi propuesta de valor, ¿puedo comenzar revisando el perfil de egresado? Exactamente. Súper buen trabajo, Catalina. Después, se me fueron algunos, espérame, aquí está, ya, José me dice, ¿se podría enviar el documento del perfil USACH? Ahí acaba de compartirlo la Geo en el link para que lo puedan descargar y así también puedan profundizar la información de lo que acabamos de comentar. Y obviamente, ahí están las características, ¿cierto?, de lo que yo mostré hace un ratito atrás,
como el profesional USACH. ¿De acuerdo? Luis, Dígame. solo para complementar, el modelo educativo de nuestra universidad es un documento normativo, como lo mencionaba al principio, es un documento normativo que rige el proceso formativo que imparte nuestra universidad. Ahora bien, también es importante que nosotros como estudiantes y egresados, pero desde que somos estudiantes, podamos tener conciencia de cuál es nuestro perfil de egreso, de carrera. Eso es súper importante considerarlo y tenerlo en la mira, porque en definitiva el perfil de egreso es lo que de algún modo nos va a decir, ok, yo soy tecnóloga en administración de personal y esto es lo que la carrera de alguna manera proyecta en mi formación y es lo que se espera que yo de alguna forma también ejerza cuando termine la carrera y ya esté en una transición profesional. Entonces, ahí hay dos elementos como institucionales que nosotros desde que somos estudiantes podemos acudir y acudir a conocerlo, digamos, para que nos guíe un poco en nuestra carrera formativa, en nuestra trayectoria formativa, que no muchos estudiantes conocemos cuando somos estudiantes. O sea, el modelo educativo rige más en un ámbito formativo, académico, pero también es importante que nosotros conozcamos esos referentes institucionales. Perfecto. Ahí te han hecho algunas preguntas ahí en el chat. Diego preguntaba cada cuánto tiempo se actualiza este documento del modelo educativo. El modelo educativo en este momento rige el del año 2014 y hay una actualización del año 2017. Cada cierto tiempo y de acuerdo a las actualizaciones curriculares, el modelo educativo es una normativa general y que después se va bajando a la experiencia de cada una de las disciplinas con revisiones curriculares. Entonces, lo más dinámico en términos de actualización son las actualizaciones curriculares de mallas, de programas académicos. Eso es lo que es más dinámico. El modelo educativo es mucho más a largo plazo, como un plan estratégico, por ejemplo, institucional, también está proyectado a largo plazo y lo más dinámico son las bajadas, los aterrizajes, digamos, en cada una de las facultades y carreras. Así que espero haber respondido la consulta ahí de Diego. Bien, genial. Catalina también nos preguntó, ¿la cultura organizacional de cada departamento y carrera va formando nuestros aspectos profesionales? Sí, definitivamente sí. Las compañías, y todo va a depender mucho de, primero, obviamente, cuánto tiempo estés en la compañía. Si tú, por ejemplo, partiste en tu práctica, casos reales, hay muchos egresados de la USACH que prácticamente hacen su carrera en una sola compañía, o entran desde la práctica y se mantienen años en ella, y obviamente el sello de este profesional está característico con la compañía, fue un reflejo, definitivamente sí, están conectados, todo depende un poco del tiempo. ¿Ya? Esto es como las relaciones de pareja, cuando las relaciones de pareja duran mucho tiempo, como que la pareja empieza a mimetizarse, entonces empiezan a tener gestos, se reconocen lenguajes no verbales, es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Bien. Otro concepto, algo más que se llevan, que les quiera reflejar o aportar, o dudas que quieran hacer. Parece que no. Perfecto. Perfecto. Entonces, perfecto. Catalina dice, ¿cómo facilito el proceso adaptativo a otra cultura organizacional? Buena pregunta. Comúnmente entendiendo, te sugiero reconocer previamente cuáles son esas características de esa cultura. Tú puedes hacer la pregunta en la entrevista y decir, ok, ¿cuáles son las características que tiene esta organización culturalmente hablando? Incluso revisar su ¿cómo se llama? Sus libros, o sea, no, su memoria, esa es la palabra que buscaba, la memoria, que también la definen, y desde ahí tener una referencia, aunque sí te advierto, como lo hablábamos recién sobre la visión y la misión, a veces son bonitas palabras que están en un documento, pero en el día a día tú puedes notar que la cultura de la empresa es A, pero la cultura que va en el área donde tú trabajas es B. Por lo tanto, aquí implica mucho proceso de estar alerta, de escucha activa, de percepción,
y darte cuenta que en algunas compañías uno va a tener un calce natural, en otro va a ser un poquito más trabajado y en otros definitivamente tú no vas a querer estar. Y eso no es bueno ni malo, es como parte de las relaciones humanas. ¿De acuerdo? ¿Aclaré tu consulta, Catalina? Perfecto, genial. Bien. Estamos entonces, como buen dato de cierre, les recuerdo sumarse, ¿cierto?, al LinkedIn, ¿cierto?, del área de egresados, que ahí está la fotografía para que puedan ir directamente al link por LinkedIn. También está mi perfil de LinkedIn, así que los invito también a incorporarse y cualquier duda me la pueden hacer también por interno. Yo feliz de poder ayudarlos desde ya, ¿de acuerdo? Esa es la idea del USACH, apoyarnos, como bien lo comentaron un rato atrás, y obviamente avanzar en conjunto. ¿De acuerdo? Así que eso. Geo, no sé si quieres dar tú el cierre. Súper, Luis, muchas gracias por exponernos este tema tan importante. Nos quedó súper claro de que hay un trabajo de autogestión, autoconocimiento, respecto de poder valorar, y que nunca es tarde para hacer este proceso, digamos, porque en definitiva, aunque seamos estudiantes, podemos realizar estos ejercicios personales desde que somos egresados de la universidad también. Si tenemos mucha experiencia profesional también podemos siempre constantemente estar realizando estos ejercicios personales que nos ayudan tanto y que nos hacen conocernos un poquito más profesionalmente. Yo quiero invitarles a que podamos cerrar la sesión con una fotografía grupal. Luis, si puedes dejar de compartir para que veamos la panorámica, pero además quiero dar un aviso súper importante y súper... de alguna manera satisfactorio para nosotros comunidad. Esta semana hemos iniciado la campaña de difusión y de dar a conocer nuestra comunidad, la ITITIA, egresados y egresadas USACH, en la cual ya en las redes sociales está presente hace un poquito tiempo, pero en definitiva hoy, bueno, desde ya esta semana está en línea nuestro sitio web laititia.usach.cl, donde podamos reunir a la comunidad desde que somos estudiantes. No dejamos fuera a los estudiantes, pero sí a la comunidad de egresadas y egresados de nuestra universidad. Y por supuesto, en este sitio web queremos reunir toda la información de las actividades que nosotros comunidad también estamos proyectando, las unidades, las actividades, perdón, de las unidades académicas. Así que les invitamos a que puedan ser parte de esta comunidad, inscribirse en este espacio virtual. También hay un complemento de todas las actividades, ¿cierto? De todos los recursos que puedan estar ahí disponibles. También poder acceder al portal de empleo institucional, que también esta semana está siendo presentado a la comunidad de manera formal. Llevamos unos días de marcha blanca, ha sido un éxito en términos de poder recibir ofertas profesionales ahí. Se hablaba de prácticas en el conversatorio. La idea es poder reunir ahí prácticas profesionales a las cuales ustedes puedan acceder, programas trainee, oportunidades de tesis y por supuesto empleos para nuestra comunidad de egresadas y egresados. Así que les invito a que puedan visitar el sitio web. Ahí las puertas de nuestra unidad de vínculos con egresados también están abiertas para lo que necesiten, así que muchas gracias también por el espíritu de colaboración, de estar reunidos esta mañana con nosotros. Así que sin más, les dejo la invitación a quienes lo deseen a abrir sus cámaras para que podamos sellar este encuentro virtual. Y que sigan compartiendo, que sigan difundiendo nuestras actividades. Hemos reconocido que el espacio de la recomendación de tú a tú ha servido bastante, así que queremos agradecer a aquellos que nos han recomendado, a sus colegas, a sus compañeros de carrera también y compañeras. Así que estamos muy, muy contentos de poder generar este espacio por segundo año consecutivo. Mira, ahí está Pablo, una cara conocida
que viene del año pasado, del ciclo del año pasado. Hola, Pablo. Así Bien. que, bueno, vamos a